Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple, donde cada susurro esconde un secreto. Esta noche, bajo un pálido cielo invernal, un extraño emerge de la luz de la nieve, y nada en el pueblo volverá a ser igual. ¿Escuchas en la oscuridad o bajo el sol de la mañana? Ahora, sírvete algo caliente y que comience el misterio. La nieve había comenzado con una persistencia suave, un velo silencioso sobre St. Mary Mead que convertía incluso la aguja de la iglesia en una pálida silueta. Era una de esas tardes en las que uno sentía que el tiempo mismo se había detenido a escuchar. Las gallinas de la señora Harnell, normalmente tan descaradas en su pavoneo, se habían refugiado bajo el alero del establo hasta que el silbato del cartero parecía acallado por la blancura. Sin embargo, en esa extraña calma amortiguada, se percibía un leve temblor de expectación, como el silencio antes de que se levantara el telón. Desde su silla junto a la ventana, la señorita Marple lo percibió no como un cambio meteorológico, sino como una señal de alerta. Algo en el pueblo estaba a punto de cambiar. Se notaba en la inusual rapidez con la que el señor Davis pasó por la puerta, en el movimiento más brusco de lo habitual del paraguas de la señora Price Ridley y en la breve mirada, casi culpable, que intercambiaron antes de despedirse. Pensó, con una leve curiosidad, que los secretos se movían más rápido que la nieve. En la vicaría, el té de la tarde transcurría con su habitual mezcla de interés cortés y quejas veladas. La señora Clement, resplandeciente con su traje de lana carmesí, comentaba que la nieve bien podría impedir la asistencia al mercadillo parroquial. La señora Bantry replicó que solo un milagro podría impedir que las damas de la parroquia exhibieran sus bordados y su vino casero. Pero fue la señora Price Ridley, recién llegada y sonrojada tras su paseo, quien, con su comentario, rompió el equilibrio. «Hay un hombre», dijo, inclinándose hacia adelante como si fuera a entregar algo confidencial de pie junto al monumento a los caídos. No era muy alto, iba vestido con sencillez y tenía nieve en el sombrero, como si llevara horas caminando. Simplemente estaba allí, mirando fijamente los nombres. Hubo una pausa, no de incredulidad, sino de cálculo. Los extraños en St. Mary Mead eran tan raros como las violetas en diciembre, y cada uno de ellos representaba a la vez curiosidad y amenaza. El vicario mencionó algo sobre la caridad cristiana, pero su tono fue suave. La señora Clement murmuró que el pobre hombre probablemente buscaba refugio. Sin embargo, la señorita Marple, que seguía mirando a través del cristal empañado hacia el camino, ya había llegado a una pequeña conclusión. Los hombres que se quedan en la nieve mirando los nombres de los muertos rara vez lo hacen sin un propósito. Al caer la noche, el forastero se había convertido en tema de conversación general. En la oficina de correos, la señorita Weatherby contó que había pedido una habitación en el Three Crowns y que le habían negado el acceso sin equipaje ni referencias. En la tienda de ultramarinos se decía que había preguntado si alguien recordaba a Thomas Elcott, un nombre que despertaba un recuerdo casi olvidado entre los ancianos del pueblo. La señora Harnell declaró que Elcott había sido un jornalero agrícola hacía muchos años, que se había ido a la guerra y nunca había regresado. Al oír esto de su doncella Florence, la señorita Marple se limitó a asentir. «La gente rara vez desaparece del todo», dijo en voz baja, aunque a menudo lo crean. Le pidió a Florence que encendiera la chimenea temprano en la habitación, pues le pareció que hacía más frío de lo que ameritaba el clima. A las 7, la campana de la iglesia repicó para las oraciones vespertinas y su sonido resonó hueco por los caminos nevados. El desconocido fue visto de nuevo, ahora de pie cerca de la puerta del cementerio, como indeciso sobre si entrar. La luz de la farola iluminaba su rostro, un perfil pálido y delgado, demacrado pero no tosco, con ojos que parecían fijos en algo lejano.
Cuando la criada de la señora Bantry cruzó el prado, lo vio aún allí, inmóvil, como una figura esculpida en la escarcha. Aquella noche, el viento se levantó, y con él llegó una sensación de inquietud que se coló silenciosamente por salones y dormitorios. En la cabaña de Miss Marple, el reloj de la repisa marcaba el tiempo con la precisión de un latido, mientras ella tejía sentada, pensando no en el desconocido, sino en el paraguas de la señora Price Ridley. Recordó que tenía una pequeña mancha de barro en el borde. Curioso, dado que todos los caminos habían estado cubiertos de nieve desde el mediodía. Al amanecer, la nieve se había acumulado y el silencio se tornó casi reverente. El lechero encontró el camino a la iglesia intransitable a pie, y fue él quien primero le dio la noticia a la señora Clement de que habían encontrado al desconocido justo al otro lado del muro del cementerio, medio enterrado en la nieve, boca arriba bajo el gran tejo. El pueblo se congregó como atraído por un hilo invisible. Llegaron policías de Match Benham con sus libretas y expresiones de preocupación profesional. El doctor Haydock se arrodilló brevemente en la nieve antes de levantarse con el rostro sombrío. «Muerto hace unas horas», dijo, «quizá desde que sonaron las campanas anoche». Miss Marple, algo apartada con sus botas prácticas y su chal gris, observó cómo los hombres llevaban el cuerpo hacia la sacristía. El rostro del difunto era sereno, sus manos entrelazadas como en señal de rendición. En su bolsillo, según comentó un agente, solo había un pequeño sobre vacío, salvo por unos granos de algo blanco que podría haber sido sal, nieve o quizá algo completamente distinto. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado y la nieve volvió a caer en suaves e incesantes copos, Miss Marple se detuvo junto al tejo. En el suelo, cerca de sus raíces, no había una sola huella, ni borrosa ni pisada 2 veces, como si alguien se hubiera quedado allí muy quieto antes de darse la vuelta. Alzó la vista hacia las vidrieras de la iglesia, que ahora brillaban tenuemente a través de la tormenta. Como la luz del sol que se desvanece al pasar las nubes sin ser vista, murmuró. Era un pensamiento, no un juicio. Y entonces, al regresar a casa, se dio cuenta de que lo que más la inquietaba no era la muerte del desconocido, sino la expresión en su rostro. Rostro. Una expresión que ya había visto una vez antes, hacía mucho tiempo, cuando otro hombre había venido a St. Mary Mead para recordar a alguien a quien el pueblo prefería olvidar. El viento siguió a la señorita Marple hasta su casa como un pensamiento persistente, enroscándose alrededor de su cabaña con leves gemidos que bien podrían haber sido las voces del propio pueblo suaves, insistentes, reacias a dejar descansar en paz a los muertos. Dentro, el fuego se había apagado y el tenue olor a lana húmeda emanaba de su chal mientras lo colocaba con cuidado junto a la chimenea. Pensó en el rostro del desconocido, no con temor, sino con contemplación. Pocos hombres llegaban a morir a St. Mary Mead sin algún vínculo con sus habitantes. Para cuando sonó la tetera, ya se oyó un golpe en la puerta, un golpe cortés e inseguro. Florence abrió y vio a la esposa del vicario, con las mejillas sonrojadas por el frío y los nervios. «Oh, señorita Marple», dijo sin aliento. «Sé que no debería molestar, pero usted lo oyó, por supuesto». «Pobre hombre, qué terrible suceso». El coronel Melchett mandó llamar al inspector Cray de Match Benham. Dicen que no fue por causas naturales. Miss Marple señaló el fuego, invitándole a sentarse. «La gente rara vez muere de forma natural en circunstancias antinaturales», dijo, y sus ojos brillaron levemente tras el vapor de la tetera. «Pero dime, querida, ¿qué dicen en la vicaría?» La señora Clement bajó la voz. Aunque en la habitación contigua solo había Florence limpiando el polvo en silencio. Se rumorea que pudo haber sido envenenado o congelado a propósito.
El doctor Haydock mencionó moretones en la garganta, y el sobre que encontraron al parecer contenía algún tipo de polvo. Se estremeció. La nieve oculta tantas cosas, ¿verdad? Miss Marple asintió. Y sin embargo, revela lo que la gente prefiere no ver. Sirvió el té con su habitual serenidad, mientras sus pensamientos trazaban sutiles paralelismos. La gente, como la nieve, a menudo se posaba suavemente sobre lo que deseaba ocultar, solo para derretirse cuando volvía el calor. A media mañana, los agentes comenzaron su ronda, llamando a las puertas y tomando declaraciones con letra cursiva y seria. En la tienda de comestibles, preguntaron por desconocidos que compraban comida en correos, por cartas enviadas o paquetes recibidos. Todos habían visto algo, pero nadie lo había visto lo suficiente. El nombre de Thomas Elcott se transmitía de boca en boca como un conjuro vagamente recordado de la infancia. La señorita Hartnell, con quien se encontró en el camino, declaró haber conocido a la madre de Elcott, una mujer pobre y sencilla, no muy cuerda, que solía cantar para sí misma en el pórtico de la iglesia. La señora Price Ridley, que oía la conversación, dijo secamente que los Elcott no tenían motivo para volver su cabaña, había sido demolida hacía tiempo para dar paso a la nueva central telefónica. Además, añadió con los labios apretados, el hombre tenía un aspecto deshonroso, botas cubiertas de suciedad medio. En efecto, era barro. El comentario se extendió rápidamente, adquiriendo detalles con cada repetición. Cuando Miss Marple llegó a la carnicería, se decía que se habían visto rastros de sangre en aquellas botas. Ella no dijo nada, simplemente observó cómo la escarcha se aferraba al escaparate en delicadas telarañas que le recordaban cómo los chismes se volvían hermosos en su apariencia, pero letales en su efecto. El inspector Cray llegó esa tarde, un hombre alto, con bigote militar y expresión de perplejidad permanente. Se detuvo ante la puerta de la señorita Marple mientras ella posaba sus rosas. Supongo que no habrá notado nada inusual anoche, señora. Ella alzó la vista levemente. Solo que la gente se fija menos cuando nieva, inspector. Hace que todo parezca más limpio de lo que realmente es. Sonrió con cortesía, aunque con cierta incertidumbre. Sí, bueno, hemos encontrado su alojamiento. Se alojó en la antigua casa del jardinero, vacía y situada detrás de la rectoría. Parece que tenía una pequeña maleta escondida bajo el suelo. No contenía nada más que un guante de mujer y una fotografía descolorida, pero se alcanza a distinguir la puerta del cementerio. Un guante, repitió en voz baja. ¿Izquierdo o derecho? Parpadeó. Cierto, creo. ¿Importa? Solo a quien perdió a la otra, dijo con dulzura, y volvió a inclinarse hacia sus rosas. El inspector se marchó negando con la cabeza, y Florence, que había estado escuchando a escondidas desde la puerta de la cocina, se atrevió a preguntar una vez que se había ido. ¿Cree usted que vino a buscar a alguien, señora? Creo, Florence, dijo la señorita Marple, que vino aquí por algo que creía haber dejado atrás. A menudo sucede. La gente confunde el perdón con el olvido. Al caer la noche sobre el pueblo, algunos valientes se aventuraron a asomarse al tejo donde habían encontrado al hombre. Un niño, hijo del herrero, descubrió un pequeño botón de plata medio enterrado en la nieve cerca del muro y se lo llevó orgulloso al alguacil. No tenía ningún escudo, solo el tenue dibujo de una campanilla de invierno. Cuando la noticia llegó a oídos de la señorita Marple, contempló durante un largo rato el cojín bordado junto a su silla, donde años atrás había cosido esa misma flor como regalo para la señora Price Ridley. Afuera, la luz de la nieve se intensificó, y a lo lejos un perro comenzó a ladrar, con un ladrido agudo e inquieto.
Miss Marple dejó su labor de punto y su mente, con silenciosa inevitabilidad, se dirigió al paraguas con el borde embarrado y al guante derecho que yacía bajo las tablas del suelo de la rectoría. Se quedó completamente quieta, con los dedos apoyados suavemente sobre la lana de su labor, como si el hilo mismo le susurrara un recuerdo. El botón de campanilla de invierno, el paraguas embarrado, el guante perdido, todo parecía dispuesto no por casualidad, sino por costumbre, esa silenciosa tendencia a dejar rastro donde uno más desea permanecer oculto. Miss Marple miró hacia la ventana, donde la nieve presionaba levemente contra el cristal, y el reflejo de su lámpara hacía que el mundo exterior pareciera distante y teatral, como un escenario donde todos esperaban su señal. Afuera, los ladridos cesaron. Luego se oyó el crujido lento y rítmico de unas botas que se acercaban, lo suficientemente pesadas como para pertenecer a un hombre poco acostumbrado a caminar con cuidado. Un instante después, una sombra se movió sobre el cristal escarchado, y Florence abrió la puerta para dejar entrar de nuevo al inspector Cray, esta vez cubierto de nieve y con gesto de irritación. «Disculpe la molestia, señorita Marple», comenzó, pero el coronel Melchett pensó que tal vez recordara esto. De su bolsillo sacó el botón, ahora sellado en un pequeño sobre de cristal. «Lo estamos haciendo analizar para ver si tiene huellas dactilares, aunque me atrevería a decir que la nieve las ha borrado todas». La observó con educada indiferencia. «Una campanilla de invierno», murmuró. «Tan delicada y sin embargo florece a pesar de las heladas. Algunos admiran esa persistencia, otros la encuentran un inconveniente». El inspector parpadeó ante su forma de preguntar, pero continuó. «¿Recuerda usted por casualidad a alguien que llevara botones como esos por aquí?» Lo pensó un momento. Estaban de moda a principios de los años 30. Recuerdo que los clubes de jardinería femeninos encargaron un juego para recaudar fondos para obras benéficas. La señora Price Ridley insistió mucho en que el suyo fuera de plata, no de peltre. Supongo que uno siempre debe distinguirse, incluso en la filantropía. Cray arqueó las cejas. «No me digas». «Me dijo esta tarde que nunca había visto nada parecido». «¿De verdad?» El tono de la señorita Marple era tan suave como la leche. Quizá lo haya olvidado. Las campanillas de invierno, como las personas, suelen reaparecer cuando menos se las espera. Se marchó poco después, dejando tras de sí un tenue aroma a lana húmeda y frustración. Al cerrarse la puerta, la señorita Marple volvió a sentarse en su silla, con las agujas tecleando suavemente, absorta en sus pensamientos, como si se tratara de las tranquilas fachadas del pueblo. No sospechaba de la señora Price Ridley, no precisamente, pero había aprendido a lo largo de muchos años de tertulias y tertulias de costura que la culpa solía vestirse con el chal más respetable. Mientras tanto, en la vicaría, el salón era un murmullo de voces bajas y ansiosas. La señora Bantry, que solo había pasado a preguntar por el estado de la querida Griselda, llevaba 2 horas allí, y ahora comentaba la teoría de que el difunto había sido un desertor, un chantajista o ambas cosas. «Verás, querida, estas cosas siempre empiezan con una carta. Quizá le escribió una a alguna pobre mujer y ella entró en pánico. La gente hace cosas extraordinarias cuando teme el escándalo». La señora Clement, pálida pero serena, sirvió el té y procuró no mirar a su marido, que leía el Times con exagerada concentración. «Ojalá la gente dejara de especular hasta que sepamos más. Es angustioso para todos». Pero la señorita Marple, que llegó justo en ese momento con su serena sonrisa y el paraguas aún cubierto de escarcha, se limitó a decir que la especulación es la forma que tiene el pueblo de prepararse para la verdad, querida. Es como comprobar la temperatura del agua antes de meterse en la bañera. Aceptó una taza
y bebió un sorbo pensativo. He estado pensando en aquel sobre que encontraron con el pobre hombre. ¿Recuerda, señora Clement, que dijo que contenía algún tipo de polvo? Sí, el doctor Haydock lo mencionó. No estaba seguro de qué era, pero dijo que no parecía peligroso. Ah, dijo la señorita Marple, dejando la taza. La gente rara vez elige cosas peligrosas para disimular el peligro. Eligen cosas comunes. Azúcar, por ejemplo. Harina. O sal. El vicario bajó el periódico, frunciendo el ceño. Mi querida señorita Marple, ¿no cree que pueda ser veneno? Oh, no, dijo con ligereza. Solo que uno siempre debería preguntarse por qué un sobre destinado a contener palabras no contenía ninguna. Siguió una pausa. La señora Bantry pareció momentáneamente ofendida, como si la conversación hubiera pasado de lo social a lo moral. Luego dijo, ¿quizás fue una señal simbólica entre amantes? La señorita Marple sonrió levemente. Esa sería una especie de palabra, ¿no? Incluso el silencio habla, si se conocen las reglas gramaticales. Dieron las 6, y afuera la nieve volvió a caer, ahora con más fuerza, cubriendo huellas y umbrales. A través de la ventana con cortinas, la luz de la lámpara iluminaba el mundo blanco del más allá brillante, engañoso, intacto. La ilusión de la inocencia. Cuando la señorita Marple se despidió, vio una figura que cruzaba el sendero delante de ella, la señora Price Ridley, que se apresuraba hacia la iglesia con algo bajo el brazo. Los movimientos de la anciana eran rápidos, pero giró la cabeza bruscamente, como comprobando si la observaban. La señorita Marple aminoró el paso y se detuvo en la puerta el tiempo justo para verla desaparecer entre los tejos. Las campanas volvieron a repicar, su sonido profundo y ondulante a través de la nieve. Por un instante creyó ver otra sombra deslizarse tras el muro de la sacristía más alta y ancha, pero entonces el sonido del viento la engulló. Siguió caminando hacia su casa, con el paraguas temblando ligeramente en la mano y el dibujo de las campanillas de invierno brillando tenuemente a la luz de la farola. Detrás de ella, la puerta de la iglesia se abrió con un crujido y el tenue aroma a cera de vela se extendió por el aire nocturno. El sonido de la puerta de la iglesia se coló débilmente entre la nieve que caía, un gemido apagado que parecía resistirse a cerrarse. Miss Marple se quedó unos instantes, escuchando. En ese silencio pudo percibir el ritmo irregular del pestillo, el arrastrar apresurado de los pasos dentro. Sabía que la sacristía rara vez recibía visitas a esas horas, salvo de aquellos que buscaban algo que era mejor no ver. Se volvió hacia su cabaña, no con prisa, sino con el andar pausado de quien comprende la importancia de parecer inofensiva. El frío le calaba hasta los huesos a través de los guantes, pero sus pensamientos ardían con una precisión silenciosa. Que la señora Price Ridley, precisamente ella, entrara en la iglesia después del anochecer era, a primera vista, casi indecente. Pero claro, la decencia era una prenda frágil, y el pueblo hacía tiempo que había aprendido lo fácil que era manipularla. De vuelta en su salón, la señorita Marple encendió la lámpara y abrió su cuaderno, no para tomar notas, sino para recordar. Escribió una sola palabra, Elcott. Debajo dibujó una pequeña cruz, luego el contorno de una campanilla de invierno. La página parecía casi devocional, y la contempló con una leve sonrisa. Los pecados de los vivos, murmuró, a menudo encuentran su camino hacia la compañía de los muertos. Al amanecer, el pueblo volvía a estar bullicioso. Corrió la voz de que la puerta de la iglesia estaba entreabierta y que alguien, quizá un vagabundo, quizá un ladrón, había movido la mesa de la sacristía. Solo una vela había sido movida, aunque, curiosamente, estaba casi consumida hasta la base, como si hubiera velado por algo invisible. La esposa del párroco insistía en que no faltaba nada,
pero le temblaban las manos cuando habló con la señora Bantry por encima de la valla. En la oficina de correos, la señorita Weatherby declaró que todo era muy misterioso y que había visto a la señora Price Ridley regresar a casa anoche muy tarde, pálida como la nieve. La señora Hartnell añadió que los guantes negros de la señora Price Ridley estaban húmedos y que, a mi parecer, no era por la nieve. Cuando la señorita Marple entró para echar una carta al buzón, la conversación se apagó. Aquello también le reveló algo. Sonrió amablemente, compró una hoja de sellos que no necesitaba y se marchó sin decir palabra. Tras ella, los susurros se reanudaron como el agua que vuelve a hervir. El inspector Cray reapareció por la tarde, caminando con dificultad entre la nieve, con el rostro marcado por la incomodidad propia de un funcionario. Había pasado la mañana interrogando al posadero y examinando de nuevo la cabaña del jardinero. «Es un enigma desconcertante», le dijo a la señorita Marple cuando ella lo invitó a tomar el té. La maleta, el guante, el sobre todo apuntas a algo premeditado. Pero no hay rastro de la identidad del hombre más allá de ese nombre. Elcott. Como si quisiera que lo supiéramos. Vertió el té con cuidado y el vapor se enroscaba entre ellos como un velo. A veces, inspector, la gente desea ser encontrada solo por una persona. En cierto modo, es conmovedor. Frunció el ceño. ¿Un asunto sentimental, entonces? Venganza, tal vez. La venganza, dijo con suavidad, rara vez es sentimental, aunque a menudo se exprese como tal. Echó un vistazo a su pequeña habitación, a los muestrarios enmarcados y a las pastoras de porcelana que parecían mirar eternamente al vacío. Parece que se fija en las cosas, señorita Marple. Me pregunto si le gustaría ver esta fotografía. La sacó de un sobre, el mismo que habían encontrado bajo las tablas del suelo. Estaba arrugada, descolorida y con una marca de agua, pero aún se distinguía vagamente la imagen de una mujer de pie junto a la puerta del cementerio, con el rostro parcialmente girado hacia un lado. Miss Marple se inclinó hacia ella, entrecerrando ligeramente los ojos. «Ah», dijo en voz baja, «ese patrón de vestido me resulta familiar. Casero, creo. Una pieza ingeniosa. No es reciente, pero se nota que está bien conservado. ¿La reconoces?» «Reconozco qué tipo de mujer debió ser. De esas que hacen todo bien, pero nunca reciben agradecimiento». Cray parecía insatisfecho. «Eso no ayuda mucho». «Quizás no», respondió ella con dulzura, «hasta que uno se plantee quién de nosotros encaja todavía en esa descripción». Tras su partida, la señorita Marple permaneció junto a la ventana, observando cómo la nieve, intacta, brillaba bajo la tenue luz. Un movimiento captó su atención, la señora Price Ridley de nuevo, esta vez conversando con el doctor Haydock junto a su automóvil. Sus palabras eran indistinguibles a través del cristal, pero los gestos eran claros los de ella, urgentes los de él, desdeñosos. Cuando finalmente arrancó, se quedó un largo rato mirándolo alejarse antes de dirigir la mirada hacia el campanario de la iglesia. Al anochecer, otro rumor comenzó a circular. El sacristán afirmó haber encontrado cera en el suelo de la sacristía esa mañana y un ligero aroma a aceite de lavanda. La señora Bantry dijo que habían visto a la señora Price Ridley llevando un bulto envuelto en papel marrón al cementerio. Y alguien susurró que la mismísima señorita Marple había estado haciendo demasiadas preguntas, una idea que, en St. Mary Mead, se consideraba casi una traición. Esa noche, Miss Marple corrió las cortinas para protegerse del frío y reflexionó sobre cómo los chismes, como la nieve, podían ocultar y revelar según la perspectiva de cada uno. Retomó su labor de punto. El suave repiqueteo de las agujas marcaban el ritmo de sus pensamientos. Se le ocurrió que el botón de campanilla de invierno, la vela y el aceite de lavanda
compartían una curiosa cualidad: eran el tipo de cosas tras las que las mujeres respetables se escondían cuando sentían miedo. Su mirada se dirigió a la ventana, donde el tenue perfil de la torre de la iglesia se vislumbraba entre la niebla. Sabía que en algún lugar aguardaba una verdad a ser revelada. La torre de la iglesia se alzaba tenue y solemne entre la niebla, su silueta desdibujada por un fino velo de nieve que caía. Miss Marple permanecía junto a la ventana, con su labor de punto en pausa, como si sus pensamientos hubieran aprisionado cada vuelta en un silencio absoluto. El aceite de lavanda, las campanillas de invierno y el secretismo pertenecían al dominio de las mujeres que se enorgullecen de su buen gusto. La respetabilidad, reflexiona, a menudo se disfrazaba de fragancia floral para ocultar la decadencia. Decidió, sin ninguna prisa, que una visita a la iglesia era lo apropiado. El aire era gélido cuando salió, y su paraguas, ahora ligeramente doblado por el viento del día anterior, dejó una estela de pequeños y deliberados pinchazos en la nieve a su paso. El mundo estaba en silencio, salvo por el tenue eco de la campana que daba las 9. En algún lugar, tras una cortina cerrada, un rostro se ocultó a su paso. Dentro de la iglesia, fría y con un tenue aroma a cera, encontró al sacristán limpiando los bancos con aire de suficiencia. El señor Clegg era un hombre que consideraba el polvo una falta moral. Cuando la señorita Marple preguntó por la vela encontrada en la sacristía, él se alegró ante la oportunidad de contar una anécdota. «Qué raro», señorita dijo, apoyándose con aire confidencial en su escoba. «Alguien ha estado por aquí, sin duda. Un poco de cera derretida en la piedra y una mancha donde se ha movido el paño. No son ladrones, diría que no se han llevado nada». Aún así, me sobresaltó. El reverendo debería exigir cerraduras en todas las puertas. «¿Y el aroma a lavanda?», preguntó con un tono suave pero incisivo. Parpadeó. «¿Y cómo lo hiciste?». «Pues sí. Qué raro, ¿verdad? No fue por ningún esmalte que use. Más bien como esos sobrecitos que las señoras guardan en sus cajones, aunque tenue, como descolorido». Miss Marple le dio las gracias y se dirigió a la puerta de la sacristía. El aire allí desprendía una tenue dulzura, perceptible solo para quien supiera apreciar tales cosas. Sobre la mesa había un himnario entreabierto, con una flor prensada entre sus páginas. No la tocó, simplemente volvió a observar la variedad de campanilla de invierno. Un patrón que se repetía. Afuera, se encontró con el doctor Haydock, que salía de su coche a grandes zancadas, con el cuello del abrigo levantado. Su actitud era tan brusca como siempre, aunque le pareció que evitaba su mirada, más de lo habitual. «Buenos días, señorita Marple. Interesada en la escena del crimen». Sonrió. «Solo hasta donde la curiosidad humana lo permite, doctor. A uno le gusta ver dónde empiezan los misterios. A menudo ayuda a comprender dónde terminan». Soltó una risita corta que no le llegó a los ojos. «Creo que lo mejor es dejarlo en manos de la policía. Los rumores ya son bastante fuertes. La pobre Price Ridley, fuera de sí, afirma que la están señalando con el dedo». «¿Lo son?», se encogió de hombros. «Ya sabes cómo son los aldeanos. Puede que conociera al difunto, puede que no. Se rumorea que tuvo un hermano que se fugó antes de la guerra, pero hablar es fácil, y recordar aún más. Lo vio marcharse y sus huellas, firmes e impacientes, marcaban la nieve. Había verdad en lo que decía, pero también en lo que callaba. Los hombres, como el doctor Haydock, se basaban en hechos porque temían a los sentimientos las mujeres. Reflexiona. Se basan en sentimientos porque temían a los hechos. La respuesta se encontraba en algún punto intermedio. Más tarde esa mañana, en la tienda de comestibles,
se encontró con la señora Bantry comprando azúcar con un autocontrol casi teatral. «Bueno, querida, el pueblo está conmocionado», anunció la señora Bantry. «El coronel Melchett amenaza con cancelar el concierto benéfico y la señora Price Ridley no ha aparecido desde ayer. Dicen que está enferma, aunque personalmente creo que está evitando hablar con la gente. O esperar a que se enfríe», dijo la señorita Marple. La señora Bantry ladeó la cabeza. «¿Qué quiere decir?». Las palabras hirientes se queman más rápido. Ella sonrió levemente. «Pero dígame, ¿alguien ha mencionado alguna conexión entre el difunto señor Elcott y la casita del jardinero de la rectoría antes de que quedara vacía?». La señora Bantry parpadeó. «Claro que no. Ahora que lo pienso, el viejo jardinero, Thomas Elcott padre, trabajó allí una vez, ¿no? Antes de la guerra. Su hijo desapareció en el extranjero, pobre muchacho. La familia era respetable, si mal no recuerdo, pero hubo algunos asuntos turbios. Las chicas de campo nunca escapan del todo al escándalo, ni siquiera décadas después». La señorita Marple bajó la mirada. No dijo en voz baja, «Nunca lo hacen». Por la tarde, la nieve volvió a espesar y los caminos quedaron en silencio, salvo por el crujido ocasional de algún paso apresurado. Desde su ventana, la señorita Marple observó cómo el agente se acercaba pesadamente a la puerta de la señora Price Ridley y se demoraba. Nadie respondió. Volvió a llamar y luego se dio la vuelta, con expresión dubitativa. Al anochecer, Florence entró para correr las cortinas y comentó: «Qué raro, señora. Juraría que olí lavanda cuando pasé por la puerta antes, un olor muy intenso». La señorita Marple dejó de tejer a media puntada. «¿De verdad podrías?». «Sí, señora. Y sus luces estaban apagadas». «¿No lo cree?». «Creo», dijo Miss Marple en voz baja, «que la gente suele confundir el aroma de la lavanda con el consuelo. Se usa para calmar la conciencia, además de la almohada». El fuego crepitó. Afuera, una puerta se cerró de golpe contra el frío. Miss Marple se levantó, se dirigió a su escritorio y volvió a tomar su cuaderno. Debajo Elcott añadió un nuevo nombre, Price Ridley. Luego, con pulcra precisión, dibujó una pequeña ramita de lavanda a su lado. Su pluma se detuvo un instante sobre la página, como si considerara a dónde la llevaría la siguiente línea. Su pluma se detuvo un instante más en el aire. Luego cerró el cuaderno con suavidad, como si llevara una confesión aún no pronunciada. La cabaña estaba completamente en silencio, salvo por el leve susurro del viento que entraba por la chimenea. Miss Marple se detuvo de nuevo junto a la ventana, su reflejo fundiéndose con la mancha blanca que se extendía más allá del cristal. En aquel tenue espejo parecía estar a la vez dentro y fuera del pueblo, una de sus habitantes más silenciosas y, sin embargo, su observadora más perspicaz. Al otro lado del callejón, las cortinas de la señora Price Ridley permanecían cerradas, con sus bordes de encaje rígidos e impenetrables. En St. Mary Mead, las cortinas cerradas a plena luz del día siempre presagiaban pena, enfermedad o vergüenza. A veces, las tres cosas. El instinto de la señorita Marple le decía que, fuera cual fuese el mal que aquejaba a la señora Price Ridley, era de índole moral, no médica. A la mañana siguiente, el inspector Cray regresó al pueblo con la torpe determinación de un hombre cansado de enigmas. Encontró a la señorita Marple podando las plantas de su ventana, cada corte preciso, sin prisas. «Buenos días, señora. Pensé que le gustaría saber que hemos recibido un mensaje de Londres. El difunto, Thomas Elcott, sirvió en la guerra con otro nombre. Lo cambió después. Parece ser que estaba relacionado con una pequeña joyería que quebró hace algunos años en circunstancias dudosas». «¿Dudoso?», preguntó suavemente, sin dejar de recortar.
malversación de fondos, aunque no se presentaron cargos. Uno de los socios desapareció. Si se trataba del mismo hombre, tenía motivos para esconderse. O un motivo para regresar, dijo. La culpa es una viajera extraña, inspector. Rara vez se aleja de casa. Le dedicó una sonrisa cansada. Puede ser. Pero te diré algo más extraño. Esta mañana encontramos algo cerca del tejo, enterrado superficialmente, como si lo hubieran escondido a toda prisa. Un broche de plata con forma de campanilla de invierno. Las tijeras de Miss Marple se detuvieron en el aire. «Qué apropiado», murmuró. «Hay que admirar la simetría. ¿Significa algo para ti?» «Oh, muy posiblemente», respondió ella, «aunque quizá no para ti todavía». No dio más detalles, y Cray, con la paciencia de un hombre acostumbrado a su sabiduría elíptica, le dio las gracias con rigidez y se marchó. Lo vio irse, pensando en cómo la autoridad solía actuar en línea recta, mientras que la verdad prefería los caminos sinuosos. Después del almuerzo, se puso el abrigo y salió a hacer una visita. La doncella de la señora Price Ridley, una joven nerviosa con las manos enrojecidas, dudó antes de dejarla entrar. La casa olía a lavanda y a aire viciado. Arriba, la señora Price Ridley estaba sentada junto al fuego en un sillón que parecía haber crecido a su alrededor. Una mujer que había perfeccionado el arte de marchitarse con elegancia. «Mi querida señora Price Ridley», dijo la señorita Marple con su sonrisa más amable. «Me preocupaba su salud. El mal tiempo nos ha obligado a todos a quedarnos en casa. Espero que se esté abrigando bien». La anfitriona apretó con fuerza el pañuelo que tenía en el regazo. «Sí, gracias. Aunque se agradecería menos interrupciones. Este desafortunado asunto ha inquietado a todo el mundo». «Sí», asintió la señorita Marple en voz baja. «Qué lástima. Pobre hombre. Me atrevería a decir que alguien lo conoció alguna vez». Siguió una pausa, tenue y frágil como el cristal. Entonces, la señora Price Ridley dijo: «Si está insinuando algo, señorita Marple, le aseguro que jamás he visto a ese hombre». «Oh, no insinuaba nada con mi simple curiosidad». «Claro que uno oye cosas». Como que preguntó por el nombre Elcott. El pañuelo ondeó. «Chismes sin importancia. Ya sabes cómo es este pueblo». «En efecto», dijo la señorita Marple, levantándose con suavidad. Tan pronto para hablar y tan reacia a recordar. Dejó que su mirada se posara brevemente en la repisa de la chimenea. Sobre ella había un pequeño marco de plata, pulido hasta brillar. Dentro, una fotografía descolorida de una joven con un vestido de flores, el mismo rostro. Pensó que el de la que había encontrado en la maleta de Elcott, aunque suavizado por la juventud y la inocencia. El parecido era innegable. Miss Marple inclinó la cabeza. Un retrato precioso. Quizás su hermana. La voz de la señora Price Ridley se quebró antes de que pudiera responder. Mi prima dijo finalmente: «Murió hace años». «Ah», la señorita Marple sonrió con discreta compasión. «El pasado rara vez está tan muerto como creemos». Al salir de nuevo, el aire frío le azotó las mejillas, pero sus pensamientos la embargaron con un cálido reconocimiento. Bajo cada superficie pulida de St. Mary Mead yacía el metal opaco de la debilidad humana, oculto pero no borrado. La nieve comenzaba a derretirse, formando estrechos riachuelos a lo largo del camino, dejando al descubierto la tierra oscura. Una imagen apropiada, pensó, para la conciencia del pueblo. Esa tarde, al caer la noche, volvió a oír pasos en el sendero. El doctor Haydock estaba en su puerta, con un semblante más serio que antes. «Tenía razón», la señorita Marple dijo en voz baja. «He ido a ver a la señora Price Ridley. No está enferma, al menos no físicamente. Pero está asustada. Se negó a decirme por qué. Dijo que oye a alguien en su puerta por las noches. No hay huellas,
aunque yo no pude ver ninguna. La nieve lo cubre todo, doctor, pero no la culpa, suspiró. ¿Crees que ella está involucrada? Creo que está atormentada, respondió la señorita Marple. Pero si es por su conciencia o por otra cosa, aún no lo sé. Lo vio alejarse, su figura desvaneciéndose entre la niebla, y pensó en el broche de campanilla de invierno enterrado bajo el tejado. Su significado comenzaba a revelarse en su mente, no del todo, todavía no, pero como una flor que lucha contra la escarcha, decidida a florecer. El viento se levantó, trayendo consigo una vez más el tenue aroma de la lavanda. Miss Marple fue a cerrar la ventana y en el reflejo tembloroso del cristal vio sus propios ojos, serenos, perspicaces y algo tristes, mirándola fijamente, como preguntándole qué verdad, una vez revelada, justificaría la paz que destroza. El tenue reflejo en el cristal pareció desvanecerse al caer la noche, dejando solo el suave parpadeo del fuego y el lento tic-tac del reloj de la repisa. Miss Marple permaneció un rato más, con los dedos apoyados ligeramente en el marco de la ventana. El aroma a lavanda aún persistía, esquivo y persistente, como un pensamiento que se resistía a ser descartado. Atenuó la lámpara, dejando que la sombra se extendiera por los rincones de la habitación. Algunas preguntas, sentía, se consideraban mejor en penumbra. Llamaron a la puerta con vacilación 2 veces seguidas. Florence estaba arriba preparándose para acostarse, así que Miss Marple fue ella misma. En el umbral estaba la señora Clement, envuelta en el viejo abrigo de su marido, con las mejillas sonrojadas por el susto y el frío. Siento mucho molestarla, Miss Marple, pero no sabía a dónde ir. Es la señora Price Ridley. Se ha ido. La señorita Marple se hizo a un lado sin sorpresa. Pasa, querida, y cuéntame. Salió de casa hace 1 hora. Su empleada doméstica dice que no se llevó nada. Después abrigo, sin gorro. Solo sus guantes. El agente está buscando, pero está nevando de nuevo, y temí. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Yo también. Se sentaron junto al fuego, y el aire entre ellos estaba impregnado de un leve y desesperado murmullo de preocupación. La voz de la señora Clement temblaba. ¿Crees que ella podría? Bien hecho. ¿Alguna tontería? La mirada de Miss Marple se dirigió hacia la ventana, donde los copos de nieve se arremolinaban tenuemente contra la oscuridad. La necedad adopta muchas formas, querida. A veces es huir de la verdad. A veces es intentar enmendar los errores demasiado tarde. Poco después, otro golpe sonó más firme, urgente. Entró el inspector Cray, con el sombrero cubierto de nieve. Hemos encontrado huellas, dijo sin rodeos. Zapatos de mujer que conducen al cementerio, frescas, pero ya empañadas. Pensé que querías saberlo. La señorita Marple se levantó de inmediato. Tomó su chal y su linterna. Dijo sencillamente: el sendero hacia la iglesia era estrecho y medio enterrado, sus pasos amortiguados. La nieve hacía que incluso las lápidas parecieran blandas, sus inscripciones borrosas hasta perderse en el anonimato. La luz de la linterna se balanceaba suavemente, revelando el rastro de huellas que serpenteaba hacia el tejo donde habían encontrado al desconocido. Allí, dijo Cray, señalando. Una pequeña forma yacía al pie de la pared, tela oscura sobre fondo blanco. Se apresuraron a avanzar y la señorita Marple se arrodilló junto a ella. Era la capa de la señora Price Ridley, aunque la mujer no estaba por ninguna parte. Cerca del borde, medio enterrada, brillaba algo metálico, un espejo compacto, con su caja de plata grabada con el mismo motivo de campanilla de invierno que el broche. Miss Marple la levantó con delicadeza, y el reflejo de la linterna parpadeó sobre su superficie. Una elección curiosa como recuerdo, murmuró. Cray tenía un semblante serio.
¿Crees que vino aquí para encontrarse con alguien? ¿O para encontrarse consigo misma?, dijo Miss Marple en voz baja. Los espejos pueden ser compañeros crueles cuando la conciencia nos devuelve la mirada. La búsqueda se amplió, las linternas se movían como luciérnagas sobre las tumbas blanqueadas. Tras media hora, la encontraron no muy lejos de la puerta del cementerio, sentada en un banco bajo la sombra de un árbol. Estaba viva, pero inmóvil, con las manos enguantadas aferradas a una pequeña caja de lata. Cuando el inspector se acercó, ella giró la cabeza con una especie de dignidad aturdida. «No estaba huyendo», dijo débilmente. «Vine a devolverlo». Miss Marple se acercó, con voz tranquila y casi tierna. «¿Para devolver qué, querida?» La señora Price Ridley miró la caja como si la hubiera traicionado. «El broche. No me pertenecía, era de él, o mejor dicho, de ella. No quise herir a nadie, solo quería olvidar». El inspector tomó la caja con cuidado y la abrió. Dentro había un broche de plata con forma de campanilla de invierno y un trozo de fotografía descolorida, doblado, con la misma imagen de la joven en la puerta de la iglesia. «Era mi prima», susurró la señora Price Ridley. «Se fue con él». Todos decían que había traído vergüenza. Nunca más supe de ella. Cuando regresó, pensé que era un fantasma que venías a acusarme. No supe que había muerto hasta esta mañana. La nieve caía ahora con más fuerza, suavizando sus palabras, y Miss Marple le puso una mano con delicadeza en el hombro. «La culpa», dijo, «suele llegar mucho después del hecho, cuando el perdón ya no sirve de nada. Es una visitante paciente». Cray parecía inquieta. «Necesitaremos una declaración completa, por supuesto, pero parece que ella no es responsable de su muerte». «Quizás no directamente», dijo la señorita Marple, «pero la gente rara vez mide el daño solo por la intención». Ayudaron a la señora Price Ridley a levantarse y la acompañaron de vuelta a la vicaría para que entrara en calor y tomara un té. Tras ellos, la iglesia permanecía en silencio, con sus vidrieras brillando tenuemente. Las tumbas cubiertas de nieve centelleaban en hileras como páginas de un libro sin leer. Al llegar al camino, Miss Marple se detuvo un instante y se volvió. A la luz vacilante de la linterna, creyó ver movimiento cerca del muro de la sacristía, un destello de sombra que no era ni árbol ni viento. La sensación de ser observada duró solo un instante, pero bastó para recordarle que la verdad, como la nieve, tenía capas aún sin descubrir. Cerró el paraguas, del que emanaba un tenue aroma a lavanda, y sintió los primeros indicios de un ideal frágil como una campanilla de invierno que rompe la escarcha. El parpadeo cerca del muro de la sacristía se había desvanecido cuando la señorita Marple llegó a la puerta de la vicaría, dejando solo la inquietante sensación de que algo o alguien la había estado escuchando. No le dijo nada al inspector. Sabía que algunas verdades preferían madurar en silencio antes de ser reveladas. Dentro, el calor y la luz de la lámpara envolvían la pequeña sala de estar en una frágil sensación de seguridad. La señora Clement había traído mantas secas para la señora Price Ridley, quien permanecía sentada rígida junto al fuego, aferrada a una taza de té con ambas manos temblorosas. El inspector Cray paseaba frente a la chimenea, proyectando una sombra larga e inquieta sobre el papel pintado. «Mañana nos ocuparemos de los trámites», dijo bruscamente. «Por ahora, señora Price Ridley, será mejor que descanse. Nadie la acusa de nada, aunque admito que su llegada fue un tanto peculiar». Sus ojos se alzaron, atormentados. «¿Creen que yo lo maté? Todos lo creen». «Señora», comenzó Cray, pero la suave voz de la señorita Marple lo interrumpió. «La gente rara vez acusa directamente de lo que ya cree en su interior, querida. El miedo acusa por ellos». La señora Clement le puso una mano suavemente en el hombro a la mujer.
Esta noche estás a salvo aquí. Intenta no pensar en nada hasta mañana. Pero la señora Price Ridley no era una mujer fácil de calmar. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la nieve se adhería al cristal como una cortina fantasmal. «Ha vuelto», susurró. Lo vi antes que los demás. Estaba junto al monumento a los caídos, mirándome fijamente, como si esperara. Pensé que si lo ignoraba, se desvanecerá. Pero no fue así. Me siguió con la mirada. Cray frunció el ceño. «¿Y dices que nunca hablaste con él?» Soltó una risita nerviosa. Sin palabras. Hay cosas que no necesitan palabras. Miss Marple, observándola, notó el té intacto y el temblor de sus dedos, demasiado uniforme como para reflejar puro miedo. Había agotamiento, pero también algo más, un orgullo frágil que se negaba a derrumbarse por completo. «No debemos molestarla más esta noche», dijo con dulzura. «El dolor y la culpa no son buenos compañeros para conversar». El inspector refunfuñó, pero cedió. Se marchó poco después, murmurando sobre informes y telegramas. La señora Clement acompañó a su invitado escaleras arriba. La señorita Marple esperó a que sus pasos se desvanecieron y luego salió silenciosamente de la habitación. La noche se había vuelto más profunda, pero no sentía cansancio. En cambio, caminó lentamente hacia la iglesia, guiada por el instinto y el tenue resplandor de las linternas que habían dejado los alguaciles. La nieve era ahora polvo, tan suave que a cada paso apenas hacía ruido. Pensó en el aroma a lavanda, el espejo de plata, los broches de campanillas de invierno, recuerdos cuidadosamente dispuestos como accesorios en una obra de teatro. Las apariencias, reflexiona, eran una especie de cortesía que los muertos ya no necesitaban. Dentro de la iglesia, el aire estaba impregnado del frío incienso y el humo de las velas. Una vela aún ardía cerca del altar, aunque no recordaba haber visto a nadie encenderla. La llama vacilaba con la corriente de aire, proyectando sombras inquietantes sobre el suelo de piedra. Caminó hacia la sacristía, donde persistía el tenue aroma a lavanda, mezclado ahora con algo más penetrante, metálico, casi medicinal. El himno con su campanilla de invierno prensada había desaparecido. En su lugar yacía una hoja de papel doblada, sujeta por un candelabro de latón. Miss Marple se inclinó y leyó la única línea escrita allí con una letra masculina inclinada. «Perdónala antes del deshielo». Las palabras no estaban firmadas. Permaneció un largo rato en la penumbra, oyendo solo el leve crujido de las vigas del tejado y el lento goteo de la cera derretida. Luego apagó la vela con la punta del guante y dejó la nota donde estaba. Al regresar al cementerio, divisó un movimiento cerca de la puerta de alguien que se retiraba rápidamente en la oscuridad. El andar le resultaba desconocido, seguro pero pausado. Podría haberlo atribuido a su imaginación, pero la nieve delataba incluso a los más discretos. 2 pares de huellas marcaban ahora a las panteras y otro par que había pasado momentos antes. Cuando llegó al callejón, la figura ya se había desvanecido en dirección a la casa del médico. Esa dirección, pensó, rara vez era accidental. De vuelta en casa, avivó el fuego que se extinguió y dejó que su mente ordena los fragmentos del día formando una especie de patrón. La muerte del desconocido, el pánico de la señora Price Ridley, el aceite de lavanda, los hilos que no encajaban del todo giraba en torno a la idea del perdón. Sin embargo, reflexiona, el perdón era un sentimiento que rara vez se ofrecía a los vivos. El reloj dio las 12. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo consigo el lejano tañido de la campana de la iglesia. Primero 2, luego silencio. Miró hacia la puerta, casi esperando otro golpe, pero no se oyó ninguno. En cambio, vio en el felpudo una tenue mancha de barro, fundiéndose con las baldosas.
Florence se había acostado hacía horas. No debería haber habido nadie allí. Miss Marple se inclinó lentamente, examinando la marca. Era de Senoche, una bota, de suela estrecha, masculina y recién hecha. Se irguió, con expresión serena pero alerta, y echó el cerrojo. El deshielo dijo en voz baja que la habitación vacía había comenzado antes de lo previsto. Se quedó un instante más en el umbral, escuchando. El pueblo estaba en silencio. Pero no dormido, había una especie de vigilia que flotaba en el aire después de medianoche, cuando los secretos afloran con más fuerza. La tenue mancha en las baldosas brillaba bajo la luz de la farola, derritiéndose en un pequeño charco irregular. No era barro, se dio cuenta, sino algo más oscuro, nieve húmeda con un ligero tinte rojizo, como vino diluido. Miss Marple buscó un paño y se arrodilló, frotándose suavemente. El residuo desprendía un leve olor metálico que confirmó su sospecha. Sangre, sí, pero sangre vieja, enfriada por la nieve. Alguien había venido de la iglesia, no solo de paso, sino deteniéndose el tiempo suficiente para dejar aquella silenciosa señal. Enjuaga el paño. Lo dobló cuidadosamente y lo dejó a un lado para que se secara. Luego se sirvió un dedal de jerez para calmar los nervios, había dicho, y se sentó a esperar. El reloj de la repisa marcó la 1. No tendría que esperar mucho. Desde el callejón llegó el inconfundible vaivén de la luz, una linterna que se movía con determinación. Se detuvo frente a su puerta. Se levantó, se echó el chal sobre los hombros y abrió la puerta antes de que sonara el golpe. El doctor Haydock permanecía allí, con la linterna en la mano, y su expresión reflejaba una cuidadosa mezcla de cansancio e irritación. «Perdone la hora», señorita Marple dijo, «pero me han llamado a la vicaría». La señora Price Ridley cambió de actitud no grave, pero sí desagradable. Histeria, diría yo. Afirmó haber oído a alguien susurrar fuera de su ventana. Pensé en pasar a ver cómo estaba usted también. Este asunto está inquietando a todo el mundo. La mirada de Miss Marple se posó brevemente en la linterna. Es usted muy amable, doctor, pero creo que estoy perfectamente a salvo, aunque sus botas, creo, no lo están. Bajó la mirada. Sobresaltado, las suelas estaban húmedas y ligeramente manchadas de nieve. Venían directamente de la vicaría, dijo. ¿Por qué? Oh, nada, respondió con suavidad. Solo que uno se fija en esas cosas a estas horas. Suspiró. Ve peligro en todas partes. Señorita Marple, este pueblo se ha contagiado de la fiebre de la imaginación. La muerte tiene ese efecto de desquiciar los nervios. Así lo dijo en voz baja. Y a veces, doctor, también desvela la verdad. Soltó una risita y se acomodó el abrigo. Mejor me voy. Si oyen algo raro, avisen. Estoy al otro lado del parque. Le dio las gracias y observó hasta que la luz de su linterna se desvaneció tras los setos. Luego cerró la puerta y volvió a su silla, pero dejó su labor de punto intacta. Su mirada se detuvo en la pequeña mancha húmeda que habían dejado sus botas, ahora más limpia, sin duda, que la anterior. Había visto lo suficiente para saber que no eran las mismas. Amaneció al día siguiente pálido y desanimado. Una fina niebla se cernía sobre el pueblo, difuminando las siluetas de los tejados. Florence trajo el periódico y comentó que la consulta del doctor Haydock llevaba iluminada desde antes del amanecer. «O está preocupado o está trabajando», dijo. «O ambas cosas», murmuró la señorita Marple. A media mañana, el inspector apareció de nuevo, esta vez con escarcha en el bigote y noticias en el bolsillo. «Ya llegaron los informes de la autopsia», le dijo con brusquedad. «Nuestro difunto, Elcott, murió por asfixia. También se encontraron restos de sedante en su organismo. Nada sofisticado, solo hidrato de cloral. Podrían haberlo echado en la bebida».
¡Qué misericordioso!, dijo la señorita Marple. Morir mientras se duerme, aunque no sea en el propio sueño. Cray parpadeó. ¿Crees que fue misericordia? Creo que la misericordia y la culpa son primas, inspector. Visitan las mismas casas, aunque nunca juntas. Frunció el ceño, sin comprender, y se marchó para recabar más declaraciones. Miss Marple lo vio partir y luego se dirigió ella misma al sendero que conducía al consultorio del médico. El aire olía tendiente a nieve derretida y humo de chimenea, una calma engañosa que hacía que cada sonido viaja más lejos de lo debido. A través del cristal esmerilado del consultorio del doctor Haydock, pudo verlo en su escritorio, escribiendo con una intensidad que la hizo detenerse. Sobre la mesa, junto a él, había un pequeño frasco de vidrio medio lleno de un líquido incoloro. Reconoció la etiqueta: hidrato de cloral para el insomnio y los nervios. Él alzó la vista de repente, como si presintiera su presencia, y cruzó la habitación para correr la cortina. Pero no sin que ella vislumbra algo más: un papel doblado junto a la lámpara, con una frase apenas visible garabateada con una letra inclinada familiar. «Perdónala antes del deshielo». La linterna del doctor, pensó, había ardido hasta tarde esa noche por razones ajenas a la misericordia o la medicina. Cuando apartó la vista de la ventana, la nieve bajo sus pies había comenzado a derretirse con fuerza, dejando al descubierto manchas de tierra oscura y las frágiles cabezas de las campanillas de invierno que apenas asomaban. Era una visión tierna y cruel a la vez. La naturaleza, como bien sabía, no tenía paciencia para los secretos enterrados durante demasiado tiempo. De vuelta en su cabaña, Florence la recibió con la noticia de que el alguacil había pasado. «Encontraron algo más, señora». Junto al tejo, de nuevo trozos de vidrio, como de una linterna. Miss Marple se quitó los guantes, la mirada era tranquila, pero distante. Cristal dijo en voz baja: «Sí. Cuando la luz se rompe, rara vez lo hace en silencio». Se dirigió a su escritorio y abrió de nuevo su cuaderno. Debajo de los nombres que había escrito, añadió un último símbolo, una pequeña llama, dibujada con el cuidado de quien sabía con precisión lo fácil que podía extinguirse. La tinta de la pequeña llama aún brillaba cuando la señorita Marple cerró su cuaderno y el sonido del pestillo se asentó en el silencio como un latido. El día afuera era pálido y dubitativo, la nieve ya no era pura, sino que estaba surcada por el deshielo. Desde algún lugar del camino llegó el sordo traqueteo de las ruedas de un carro que se llevaba lo que la tormenta había dejado atrás. Se quedó un instante junto a la ventana, observando cómo la tierra volvía a emerger, oscura, húmeda y veraz. Llamaron a la puerta suavemente, con cierta incertidumbre. Florence abrió y apareció la señora Clement, que se envolvía con fuerza en su chal. «Ya lo sabes, por supuesto», dijo nada más entrar. «El inspector ha vuelto a hablar con el doctor Haydock. Al parecer, aquella nota, perdónala antes del deshielo, estaba escrita en su receta». La señorita Marple asintió con aire sereno. «Sí, me lo imaginaba. Rara vez se usan las herramientas del oficio por accidente». La señora Clement se sentó y bajó la voz. «Últimamente ha estado muy raro. De mal humor», le dije al vicario, que pensaba que era cansancio. «Pero ahora, señorita Marple, ¿no cree que podría haberlo hecho?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que a veces los hombres buenos hacen cosas desesperadas cuando creen que es un acto de bondad. Aunque la desesperación y la bondad rara vez terminan en el mismo lugar». La esposa del vicario se estremeció. «Es como un sermón sin final», murmuró. Cuando la señora Clement se marchó, la señorita Marple cogió su abrigo y salió de nuevo a la pálida mañana. El sendero que conducía a la casa del doctor estaba húmedo y moteado, la nieve se retiraba como la culpa. Llamó suavemente a la puerta y la recibió el ama de llaves,
que pareció aliviada de verla. El doctor Haydock estaba de pie junto al fuego, con los hombros encorvados, con el semblante de un hombre al límite de su paciencia. «Ah, señorita Marple», dijo sin calidez. «Ha venido a preguntar qué piensa todo el mundo». «Nunca pregunto lo que piensa la gente», respondió con suavidad. «Normalmente se equivocan. Vine a escuchar». Soltó una risa seca. «Escuchando, ¿eh? Bueno, el inspector acaba de irse. Está convencido de que yo escribí esa nota y quizá tenga razón. Al parecer, es mi letra. Debí de escribirla sonámbula o presa de la culpa, no lo recuerdo». Ella lo miró fijamente. «No es usted un hombre muy dado a los sentimentalismos, doctor. Si lo escribió, es porque lo dice en serio». Su rostro se tensó. «Vino a verme la noche antes de morir, Elcott. Dijo que necesitaba algo para dormir, que no soportaba la espera. Le di hidrato de cloral, sí, pero no lo suficiente para matarlo. Cuando lo encontraron, pensé que tal vez había tomado más. Y luego estaba ella, señora Price Ridley. Sí. Llegó al día siguiente, pálida como la sal. Preguntó si él había dicho su nombre. Le dije que no, y lloró. Dijo que había rezado pidiendo perdón, pero que jamás se atrevería a pedírselo. Pensé que estaba histérica. Pero entonces apareció aquella maldita nota, y el pueblo se paralizó y su voz se quebró ligeramente. «La arruinarán, señorita Marple. Siempre lo hacen». Ella lo observó, silenciosa como la nieve que cae. «Y así enterraste el broche», dijo en voz baja. Alzó la vista bruscamente, pero ella no vio en ella, solo el cansancio de la verdad que se resiste a ser revelada. Quería darle paz. Ella lo encontró entre sus pertenencias y me lo trajo. Le dije que me aseguraría de que volviera a donde pertenecía, pero no fui capaz de destruirlo. Así que lo escondí. Y después dijo la señorita Marple que volviste a la iglesia para asegurarte de que tu misericordia no dejará rastro. Él apartó la mirada. Pensé que la estaba ayudando. Tal vez sí. Pero la misericordia que oculta la muerte es una bondad peligrosa. Por un instante, ninguno habló. Afuera, el goteo del agua anunciaba el lento derrumbe de los últimos carámbanos. Él se volvió hacia ella entonces, con una extraña media sonrisa en los labios. «Es usted más perspicaz de lo que parece, señorita Marple. ¿Piensa contárselo a Cray?» «Es decir», dijo con dulzura, «contar solo lo que sea necesario contar. Lo demás se irá revelando por sí solo». Se levantó, dejándolo mirando fijamente al fuego, y salió de nuevo al aire libre. El deshielo era casi completo. Riachuelos corrían por el sendero de la iglesia como venas de memoria. Los aldeanos volvieron a moverse, barriendo los escalones, restableciendo el orden, fingiendo que la nieve solo había sido un fenómeno meteorológico y no testigo. Al pasar junto al cementerio, se detuvo bajo el tejo. El suelo allí era blando, casi sin rastro de botas. Se inclinó un instante, tocando la tierra húmeda, y pensó en lo fácil que el mundo olvidaba lo que había permanecido oculto bajo su superficie. Esa tarde, mientras el crepúsculo se tornaba azul, se sentó de nuevo junto a la ventana. Las campanillas de invierno de su jardín habían asomado por fin del todo, delicadas y pálidas sobre la tierra. Florence trajo el té, comentando cómo el aroma a lavanda finalmente se había desvanecido. «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Siempre sucede así, una vez que el aire vuelve a estar limpio». Su mirada se detuvo en la luz que se desvanecía, mientras el pueblo volvía a su calma habitual. A lo lejos, una campana dio las 6. El sonido era bajo, pausado y completamente ordinario, pero bajo él percibió el tenue eco de algo sin resolver que aún se movía silenciosamente bajo la superficie, esperando florecer.
La última campanada se desvaneció en silencio, dejando solo el tenue susurro del atardecer contra el cristal. Miss Marple permaneció sentada, con las manos sobre el regazo y la mirada fija en el tenue perfil del campanario tras los cristales empañados. La quietud de St. Mary Mead había regresado, al menos en apariencia. Dentro de mí, esa quietud, percibía una inquietud latente, como cuando una habitación conserva el eco de una discusión mucho después de que las palabras se hayan apagado. El pueblo respiraba aliviado demasiado pronto. Se levantó despacio, apagó la lámpara y dejó que el crepúsculo inundara la habitación. Las campanillas de invierno de su jardín se mecían levemente con la brisa, sus blancas cabezas asintiendo como en una conversación silenciosa. Le recordaban, como solían hacerlo, la virtud humana hermosa a la vista, frágil al tacto y tan fácil de arrancar cuando la verdad rozaba demasiado. Florence apareció en la puerta, cautelosa. «Disculpe, señora, pero el inspector ha vuelto. Dice que le agradecería que se acercara a la vicaría. Ha surgido otro asunto». Miss Marple arqueó las cejas levemente. «¿Otra más?» «Algo sobre el doctor», dijo Florence, bajando la voz. «Dicen que ha desaparecido». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas como el último eco de una campana. Miss Marple cogió su chal y salió sin decir nada más. El aire vespertino estaba cargado de deshielo. Las carreteras estaban surcadas por agua negra, donde la nieve se había derretido, y las cunetas murmuraba débilmente con el lento sonido del agua derritiéndose. Las farolas brillaban tras las cortinas. Cada cuadrado de luz, una pequeña fortaleza de respetabilidad, como si todo el pueblo estuviera decidido a recuperar su compostura antes del amanecer. Sin embargo, bajo todo ello subyace ese miedo silencioso y colectivo, la comprensión de que el orden rara vez se restablece sin un precio. En la vicaría, el inspector Cray permanecía junto al fuego, frotándose las manos con más agitación que calidez. Su sombrero yacía sobre la mesa y su semblante había perdido la arrogante seguridad que había exhibido horas antes. «La consulta del doctor Haydock está vacía», dijo cuando entró la señorita Marple. Se marchó con prisa, por lo que parece. Uno de los agentes encontró su maletín abierto, con las medicinas esparcidas. Nadie lo vio irse. La señora Clement estaba sentada cerca, pálida pero serena. «¿Crees que él es?» Cray la interrumpió. «No se ha hecho daño, si a eso te refieres. Ha habido un mensaje, por así decirlo. Lo dejaron en su escritorio». La señorita Marple extendió la mano. El inspector le pasó una hoja de papel. La letra era pulcra, deliberada, y su serenidad más elocuente que cualquier confesión. «Mi intención era curar lo que ya no tenía cura. Perdóname antes del deshielo». La misma frase de nuevo, esta vez moldeada por una mano más firme. Lo leyó 2 veces, sin apenas mover los labios. «He ido a la iglesia», dijo finalmente. Cray se quedó mirando. «¿Tú crees que sí?» «Creo que el remordimiento prefiere lo conocido. Ha estado volviendo allí noche tras noche. Lo encontraron donde la nieve antaño velaba bajo el tejo, junto al pedazo de tierra que había cobijado tanto al forastero como a la verdad. Su linterna yacía en el suelo a su lado. Su llama, tenue pero constante, iluminaba el lugar. Al verlos acercarse, alzó la vista, cansado pero sin miedo. «Supongo que he hecho el ridículo», dijo en voz baja. «No lo maté, ¿sabes? No a propósito, pero casi». Cray dio un paso al frente. «Tendrá que explicar eso, doctor». La voz de Miss Marple, aunque suave, tenía más autoridad que la suya. «Acudió a usted en busca del sedante». «Sí». Dijo que no podía dormir porque había ofendido a alguien y quería enmendarlo. Pensé que era la típica autocompasión, nada más. Tomó más de lo que yo le di. O quizá ella lo ayudó, pobre mujer.
Cuando lo encontré esa noche, pensé que ya se había ido. Bueno, no lo comprobé como debería haber hecho. Solo vi la paz en su rostro y pensé que todo había terminado. Pero no fue así, dijo la señorita Marple con dulzura. Asintió. No. Se removió cuando me di la vuelta para irme. Susurró su nombre. Y yo, que Dios me perdone, le di otra dosis, pensando en ahorrarle dolor. Cuando regresé, estaba quieto, completamente quieto. Era más limpio así. Creí un acto de misericordia, pero la misericordia es una droga peligrosa, señorita Marple. Más difícil de dosificar que el cloral. Cray permaneció en silencio, la luz de la linterna parpadeante sobre su rostro. «Tendrá que venir con nosotros, doctor». Haydock sonrió levemente, como aliviado al oírlo. Sí, me lo imaginaba. Miró a la señorita Marple. «Se librará del escándalo, ¿verdad?» «La comparecerán», dijo la señorita Marple. «Y la gente compadecida está más segura en St. Mary Mead que la perdonada». Un temblor lo recorrió entre risas. Volvió la mirada hacia el campanario de la iglesia. «Entonces, al menos he hecho algo bueno». El inspector se lo llevó sin esposas, como si arrestara más por cansancio que por delito. Miss Marple se detuvo junto al tejo, siguiendo con la mirada la línea de nieve derretida donde la tierra dejaba entrever la oscuridad. Junto a la linterna, la llama vaciló un instante y luego se estabilizó. Una luz débil pero persistente contra el viento. Cuando regresó a su cabaña, la noche ya era profunda. Florence había dejado una bandeja sobre la mesa. El té se había enfriado y el pan seguía intacto. El aroma a lavanda, casi extinto, pareció despertar de nuevo, como si volviera de algún rincón donde la tela recordaba lo que el aire había olvidado. Aún así, sirvió el té y se sentó, dejándose envolver por la quietud como por un chal. Afuera, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves y persistentes, el verdadero anuncio de la primavera. Para la mañana se derretirán los últimos restos de nieve. Sus pensamientos no se desviaron hacia la culpa ni el castigo, sino hacia la curiosa ternura de la fragilidad humana, hacia la forma en que la gente mentía no por maldad, sino para conservar un atisbo de decencia ante los demás. Al fin y al cabo, las apariencias eran la última defensa del alma. Miró hacia la ventana. Más allá, las luces del pueblo centelleaban, débilmente entre la niebla, cada una suave, indulgente, como si la noche misma hubiera accedido a guardar silencio. En el jardín, las campanillas de invierno brillaban pálidas bajo la luz de la linterna que ella había dejado encendida. Pronto se apagaría, pero por ahora aguantaba.